Cuando mi hija tenía 15 años, le pedí el divorcio a Gabriel. Él me miró con desagrado. No montes una escena. No tengo tiempo para lidiar con tus emociones. Con expresión serena, saqué la lista de inscripción para el día familiar de la escuela de mi hija. En ella figuraban los nombres de Gabriel, mi hija y el primer amor de Gabriel. Gabriel me arrebató la lista de un tirón. No es más que una lista. ¿También vas a hacer un drama por esto? Pero él no sabía que no era solo una lista. Era la última gota que colmó el vaso. Capítulo 1. Gabriel. Dejémoslo hasta aquí. Cuando le tendí el acuerdo de divorcio, Gabriel siguió pensando que yo estaba actuando por impulso, haciendo algo irracional sin haberlo pensado en absoluto. ¿Y ahora qué drama estás armando? ¿No te lo expliqué ya ayer? Mi mirada permaneció completamente serena mientras dejaba los papeles del divorcio sobre su escritorio. Gabriel frunció el ceño. Su tono era impaciente, aunque su mirada esquivaba la mía. Ya te lo dije. Fue solo que la asistente escribió mal el nombre. Además, Julia ni siquiera está aquí. ¿De verdad vas a ponerte celosa por algo tan absurdo? Solté una risa. Hasta tu asistente sabe lo que hay en tu corazón. ¿Y tú no? Ayer mismo había estado fuera dándole la bienvenida a Julia, y hoy todavía tenía la cara de decirme que ni siquiera estaba en el país. Que yo sea ama de casa no significa que me haya quedado sin cerebro. Además, las fotos de ellos dos sentados juntos bebiendo ya me habían llegado al móvil, y ahora todavía seguía haciéndose el tonto delante de mí. Selena. Gabriel respiró hondo. No te montes películas. Sí, estoy cansado. No armes un escándalo. Después de toda una noche, yo ya me había calmado. Solo señalé la línea de firma al final del documento. Firma. No queda nada más que decir. Gabriel empezó a remendar su versión. Ya hice que cambiaran la lista. Deja de montar un drama. Sí, todavía tengo un montón de documentos por revisar. Vuelve a casa a cenar esta noche. ¿Puedes preparar pescado braseado? Hace mucho que no lo como. No le hice caso. Firma. Capítulo 2. Gabriel levantó la vista hacia mí, con enojo ya visible en los ojos. Claramente pensaba que yo estaba haciendo algo irracional. Según él, ya me había dado una salida, y aún así yo me negaba a seguirla y bajar la cabeza. Antes, cada vez que discutíamos, en cuanto él me daba una salida, yo la tomaba. Nunca me detenía a pensar demasiado en quién tenía razón y quién no, pero después de tantos años recibiendo siempre la misma salida, yo también me canso. Selena, si esa lista te hizo sentir mal, ya he pedido que lo arreglen. ¿Qué más quieres? Sabía perfectamente que Julia me importunaba, y aún así ocurrió este tipo de error. Y hasta ahora, todavía no se había dado cuenta de por qué yo pedía el divorcio. Anoche, después de que volvió a casa, le preparé sopa para la resaca como de costumbre. Quizá hice demasiado ruido con los platos, porque molesté a nuestra hija, que estaba jugando en su habitación. Mamá, ¿por qué te pones otra vez a cocinar? ¡Qué fastidio! Estoy jugando con mis amigos por vos. Tú siempre sales en mitad de la noche. Luego puedes dormir hasta tarde y tan tranquila al día siguiente. Pero yo tengo que levantarme temprano. Vale, haz menos ruido. Ellen se dio la vuelta y se fue, sin dejar de refunfuñar. Las amas de casa no hacen nada. Mi mano se detuvo al servir la sopa para la resaca, y estuve a punto de derramarla. A sus ojos, yo no era más que una niñera, una ama de casa que debía entregarlo todo por la familia, una sirvienta a la que podían mandar a su antojo. Y al final, esa sopa para la resaca tampoco me salió bien. Le falta sabor. Sí, le falta sabor. Capítulo 3. Si dicen que las hijas son las amantes de sus padres en una vida pasada, entonces Ellen era prácticamente una copia exacta de Gabriel, igual de insensible y desconsiderada. A los 15 años, estaba en plena edad rebelde. Normalmente, con solo cruzar unas pocas palabras conmigo, ya le parecía que yo era una pesada, pero, curiosamente, con Julia siempre tenía mil cosas de qué hablar. Anoche, después de preparar aquella sopa para la resaca, volví directamente a mi habitación y dejé a Gabriel solo afuera. Cuando Ellen salió, él sacó una caja de regalo de una bolsa. Esto te lo mandó la tía Julia. La voz de Ellen se elevó de golpe. ¡Wow! La tía Julia es tan buena. Acaba de volver al país y ya nos trajo regalos. Me encanta este bolso. Hace muchísimo que quería este polvo compacto. Como era de esperar de la tía Julia. Tiene un gusto excelente. Las voces del padre y la hija me llegaban a los oídos, y me resultaban insoportables. Cuando Ellen tenía 12 años, todavía era yo quien le elegía la ropa y le compraba regalos. Cuando cumplió 14, empezó a rechazarlos. Mamá, tu gusto es pésimo. Esto dejó de gustarme cuando estaba en primaria. Mamá, deja de comprarme estos regalos. Ni siquiera los voy a usar. Es un desperdicio. Yo me quedaba con las manos llenas de regalos,
y al final solo recibía una frase: no me gusta, es muy cutre. Aquella noche, por fin me di cuenta de lo cansada que había vivido todos estos años. Capítulo 4. Después de firmar, Gabriel se fue a la empresa para una reunión. Yo tampoco me quedé quieta. Llamé a mi propio abogado y conseguí una división justa de los bienes. Eso se llevó casi la mitad de su patrimonio. Pero Gabriel tampoco intervino demasiado. Tiene plena confianza en su carrera y en su fortuna. Cuando terminé de recoger mis cosas, pedí un taxi y me preparé para irme. Justo entonces me crucé con Ellen, que volvía del colegio. Miró la maleta que llevaba en la mano y el taxi, y en su rostro solo había calma. ¿Se están divorciando? En su cara no había tristeza, solo indiferencia. Ellen, con la mochila al hombro, se colocó al lado de Gabriel y me vio subir al coche sin ninguna expresión. Antes de que el coche arrancara, miré una vez más a Ellen, de pie en la puerta, sin el menor rastro de pena en la cara. ¿No dicen siempre que la sangre tira más que el agua? Pues este gen hereditario de frialdad sí que era poderoso. Todos estos años, Ellen nunca me trató a mí, su madre biológica, con la misma cercanía con la que trataba a Julia, una extraña. Y sin embargo, en ese momento, yo me sentí todavía más aliviada. Capítulo 5. Llevé la maleta a la propiedad que había comprado para mí anteriormente. Después de dejarlo todo en orden, volví a casa de mi madre. Nada más entrar, mi madre miró por detrás de mí. ¿Y Gabriel? ¿Por qué no vino contigo? ¿Por qué volviste sola? Respondí con un leve sonido y entré en la casa para servirme un vaso de agua. Mi madre seguía esforzándose por mirar a mis espaldas, pero no consiguió ver a Gabriel por ninguna parte. No habrás discutido con Gabriel, ¿verdad? No pongas esa cara de pocos amigos todos los días. Que Gabriel te quiera ya es una suerte para ti, y aún así no estás satisfecha y te pasas volviendo a casa de tu madre. ¿Qué van a pensar ellos de ti? Su familia siempre ha sido una familia poderosa y adinerada. Tú eres distinta. Desde pequeña te criaste de cualquier manera. Ahora que estás casada, todavía tienes que aprender más a ser tolerante. Las esposas deben aprender a leer el ambiente y actuar en consecuencia. No puedes estar volviendo a la casa de tus padres cada vez que te enfadas. ¿Qué clase de comportamiento es ese? Di algo. No te pases el día sin hablar. Tienes que comunicarte más con Gabriel. Y con Ellen también. Tienes que criarla bien. Los hijos de las familias ricas no carecen de dinero. Pero tú sí tienes que. Basta. De verdad ya no lo soportaba más. Todos estos años me había estado lavando el cerebro así todos los días, tratándome siempre como a la sirvienta de esa familia. Desde que me casé con Gabriel, mi madre siempre creyó que era una bendición ganada en otra vida. Quería que me rebajara, que me hiciera pequeña, que jamás contradijera a la familia de mi marido, como si fuera un títere. Al verme así, mi madre se enfadó todavía más. Discutiste con Gabriel, ¿verdad? Hace tiempo que te dije que cambiaras ese carácter de mierda que tienes, pero nunca me hiciste caso. Pues ya ves, tarde o temprano te van a echar de ahí. Bajando la voz, cogí mi bolso y me dirigí hacia la puerta. Estoy divorciada. En esta vida no volveré a tener nada que ver con ellos. Todos estos años has ido por ahí presumiendo de estar vinculada a una familia rica gracias al apellido de Gabriel. Desde hoy más te vale agachar la cabeza y comportarte. Tu hija y Gabriel no volverán a tener nada que ver conmigo. Abrí la puerta y me fui, dejando que ella siguiera insultándome a mis espaldas. ¿Qué has dicho? Selena, ¿cómo pude criar a una desagradecida como tú? Capítulo 6. Hace 16 años me casé con Gabriel, y desde entonces, nunca más volví a llevar la espalda realmente erguida. Antes de tener a Ellen, Gabriel y yo vivíamos en la vieja mansión familiar. Tenía que llevar en la cabeza hasta el último detalle doméstico. Por ejemplo, que podía comer mi suegra, a qué era alérgica y qué medicina tenía que tomar. Debía recordarlo todo al detalle y estar pendiente de avisarla. Antes de que Gabriel saliera a trabajar, tenía que prepararle la corbata y despedirlo mientras salía por la puerta. Cuando todos se iban de casa, me tocaba aprender a cocinar y aprender repostería. Tenía que aprender cómo ser una esposa de tiempo completo en una familia rica. Después de vivir así durante un año, me quedé embarazada. Como tuve una reacción fuerte al embarazo, Gabriel me sacó de la mansión. Temía que mi estado físico afectara a mi suegra. Gabriel no sabía cuidarme, así que contrató a una empleada para hacerlo. Después de que nació Ellen, toda mi vida quedó completamente organizada por ellos. Por la mañana tenía que dejar preparada la corbata y el traje de Gabriel, y también el desayuno para él y para Ellen. Después de que se iban, todavía tenía toda una serie de clases de esposa de tiempo completo. Todo lo que me enseñaban era cómo rebajarme, cómo servir a esa familia. No todo el mundo puede entrar en una familia adinerada,
y no todo el mundo puede vivir allí toda una vida siendo tratado como un igual, querido y mimado. En aquel entonces, yo simplemente aceptaba todo eso como parte de mi vida. Cuando Ellen creció, cada vez se parecía más a su padre, fría, distante, despectiva. Ellen siempre supo hacer berrinches cuando era pequeña. Gabriel y yo la consentíamos y lo tratábamos como algo propio de los niños. Pero más tarde, poco a poco, empezó a contestarme: mamá, ¿qué es esto que compraste? Es feísimo. No me pega nada. Mamá, deja de hacer este tiramisú. No está nada rico. Mamá, ¿puedes dejar de rondar todo el rato? ¿No tienes nada propio que hacer? Algo propio que hacer. Todo lo que hacía ustedes se encargaron de despreciarlo hasta volverlo insignificante. Capítulo 7. Después de salir de casa, recibí una llamada. Hola, ¿es la madre de la alumna Ellen? Sí, verá. Soy la profesora tutora de Ellen. Hoy Ellen tuvo un pequeño conflicto con una compañera en la escuela, y probablemente necesitaremos que venga para resolver el problema. ¿Un conflicto? Ellen, igual que su padre, nunca había sido de las que aguantan calladas, y desde luego tampoco era alguien fácil de provocar. ¿De quién fue la culpa? Bueno, ¿por qué no viene primero? Los padres de la otra alumna también esperan que esto se resuelva cara a cara. No respondí a eso, solo expuse un hecho. Profesora, haga el favor de llamar a su padre. Ya estamos divorciados, así que a partir de ahora lo que tenga que ver con Ellen será mejor consultarlo con él. La profesora se quedó un momento en silencio. Pero, lo siento, profesora. Después de colgar, sentí una opresión sorda en el pecho. Cuando Ellen empezó a ir por mal camino, la reprendí una y otra vez, pero no sirvió de nada. Cuando estaba en sexto de primaria, Ellen se juntó con un grupo de hijos de familias ricas y terminó metiéndose en su círculo. En aquel momento, sentí que algo iba mal y enseguida hablé con Gabriel sobre el asunto, planteando si sería mejor cambiarla de escuela. ¿Y sabes qué me respondió Gabriel? No hace falta exagerar tanto. Ellen sabe poner límites con sus amistades. Si interfieres así, solo conseguirás que te coja manía. Y lo dejé estar, pero no imaginé que, una vez empezado, aquello se volvería imposible de controlar. Ellen cada vez se llevaba mejor con ellos. Empezó a ir a bares y discotecas, a beber y a ir de fiesta. Intenté hablar con ella varias veces, pero siempre me descolocaba su actitud despreocupada. Mamá, deja de meterte. Yo sé lo que hago. No voy a hacer ninguna locura. Al día siguiente, tuve que ir a la comisaría para sacarla porque la habían detenido por correr en coche. Gabriel también se dio cuenta de que la cosa iba mal. ¿Cómo has educado a esta niña? ¿Cómo has podido convertir a una niña perfectamente normal en algo así? Si hubiera sabido que acabaría así, habría dejado que mamá la criara. Durante esa etapa, viví sumida en una culpa constante. Después de salir, Ellen no se contuvo en absoluto. Al contrario, fue todavía peor. Comprar bolsos, comprar joyas, competir por cuál era más cara y cuál mejor. Ellen no conseguía dinero de bolsillo conmigo, pero con su padre solo tenía que extender la mano. La corregí varias veces, pero Ellen no escuchaba nada. Mamá, deja de controlarme. Mira qué generoso es papá, no como tú, que no me das ni un céntimo. Capítulo 8. Cuando regresé a mi propio apartamento, recibí una oferta de una gran empresa. Antes de casarme, nunca pensé que yo estuviera casándome por encima de mi nivel. Me gradué con un máster en la Universidad Hindi, nada más terminar. Ya tenía varias ofertas sobre la mesa. Subí a un escenario de reconocimiento nacional. También tuve mi propia luz. Y fue precisamente después de aquella entrega de premios cuando conocí a Gabriel. Y así comenzó mi vida como ama de casa a tiempo completo. Compré esta propiedad un año después de graduarme. En un principio pensé dejarla como una especie de dote para mí misma, pero no esperaba casarme con una familia adinerada de la capital. Así que la casa se quedó vacía todo este tiempo. Ahora, en cambio, se había convertido en un refugio donde podía resguardarme del temporal. Capítulo 9. La empresa organizó una actividad de equipo, una semana de vacaciones en París. Yo también fui con ellos. Cuando subí al avión, sentí que el mundo entero se volvía mucho más silencioso. Mirando las nubes, pensé en ese viaje de luna de miel que nunca llegué a tener. Cuando acabábamos de casarnos, insinué más de una vez lo de la luna de miel, pero Gabriel siempre lo esquivaba diciendo que estaba demasiado ocupado con el trabajo. Yo entendía que estuviera ocupado, y poco a poco fui dejando de pensar en ello. La verdad era que no es que no quisiera ir de luna de miel conmigo, es que no quería dedicarle ese tipo de atención. Cuando me pidió matrimonio, también fue de una forma bastante improvisada. Nos despertamos en la cama y él simplemente me puso el anillo de diamantes en el dedo. «Qué poco te has esforzado, Gabriel»,
Gabriel me rodeó entre sus brazos y se rió en voz baja y ronca. Te daré una gran ceremonia. Y lo cierto es que esa sensación de ceremonia sí me la dio, no mucho después, a bordo de un crucero. Me ofreció una pedida de mano grandiosa y solemne. Esto lo preparé para ti, Selena. Dame la oportunidad de protegerte toda la vida. Sí. Yo lloré de emoción, conmovida porque él hubiera querido esforzarse por mí, pero no fue hasta un día, ya casados, cuando vi por casualidad un mensaje en su teléfono y descubrí la verdad. Había contratado a una empresa de planificación para encargarse absolutamente de todo. Él solo había puesto el dinero. Todo lo demás se lo había dejado a la empresa organizadora. En ese momento tampoco reaccioné demasiado. Solo pensé que, si estaba dispuesto a gastar dinero en mí, ya era bastante. Capítulo 10. En comparación con mi matrimonio con Gabriel. Probablemente la mayoría habría preferido que Julia fuera la esposa de Gabriel. Incluso me comparaban con ella. No solo Gabriel. Hasta Ellen mantenía el contacto con Julia. La llamaba cariñosamente tía Julia, y a veces incluso mamá Julia. Se portaba mimosa con ella. Le pedía regalos y hablaba con ella sobre las tendencias de moda del momento. Qué cercanía tan entrañable que parecía que ellos eran la verdadera familia. Entonces, ¿qué era yo? Antes, yo hacía la vista gorda, pensando que más valía evitar problemas que crearlos. Pero no imaginé que lo único que obtendría a cambio sería que fueran todavía más lejos. Capítulo 11. Fui muy feliz todos los días que pasé en París. Conocí a bastantes personas nuevas. Y también tuve un nuevo círculo social. El paisaje de París era precioso, igual que mi nueva vida. Pero siempre aparecían personas inoportunas a arruinarme el momento. ¿Cuándo vuelves al país? Llevaba gafas de sol y había pensado ignorarlo y marcharme directamente. Pero Gabriel aún así se interpuso para bloquearme el paso. ¿Podemos hablar? Me solté de su brazo. ¿Qué hay que hablar? ¿No te dije ya que se acabó y que no hay ninguna posibilidad? Sigues interfiriendo en mi vida una y otra vez. Me hace sentir incómoda. Me estás molestando. Gabriel no se enfadó, solo me habló en un tono suave y conciliador. El día del divorcio fui impulsivo. Sentémonos y hablemos bien. Y Ellen, ella. Yo seguí caminando sin detenerme. Le dije más de una vez que se moderara, que no fuera tan exhibicionista, que no se juntara con esa clase de gente, pero ninguno de los dos me hizo caso. Subí al autobús de la empresa, dejándolo afuera, con la mirada clavada en mí. Una compañera de trabajo me preguntó, ¿quién era ese? ¿Por qué no dejaba de mirarte? Un amigo de mi país. No somos muy cercanos, solo nos encontramos por casualidad. Capítulo 12. Subestimé hasta qué punto Gabriel era incapaz de rendirse si no conseguía lo que quería. Incluso en el momento de mayor trabajo para el grupo, Gabriel seguía obsesionado con averiguar dónde estaba yo. Descubrió en qué hotel me alojaba y vino a buscarme. Abre la puerta, Selena. Entre Julia y yo de verdad no hay nada. Ábreme, hablemos bien. Ya estaba completamente harta. Un viaje y unas vacaciones perfectamente agradables habían quedado arruinados por su insistencia. Sé que estás dentro. Abre, Selena. De verdad quiero hablar contigo. Llamé a la recepción del hotel. Les dije que, si ese hombre seguía acosándome, presentaría una queja y llamaría a la policía. Muy pronto, el personal de seguridad del hotel subió y se llevó a Gabriel. El ruido al otro lado de la puerta desapareció, y mi mundo volvió una vez más a la tranquilidad. Mi madre también me mandó un mensaje. He oído que Gabriel fue al extranjero a buscarte. No seas tan desagradecida. Él ha ido hasta allí por ti. Eso ya es darte importancia. ¿De qué vas ahora? Date prisa y vuelve con Gabriel. Si no, no tengo una hija como tú. Miré el mensaje, sin que nada se alterara dentro de mí. Mi madre siempre había sido así, adorando el dinero y el estatus. Cuando conseguí entrar en la Universidad King, lo primero que dijo fue, ahora mi hija podrá casarse con una buena familia. De ahora en adelante, hasta yo tendré más prestigio cuando salga a comprar. Se pasó toda la vida viviendo para su propio orgullo. Capítulo 13. Después de volver al país, seguí trabajando, poco a poco. Recuperé aquella sensación de soltura y confianza que tenía en la universidad. Después de casarme con Gabriel, mencioné más de una vez que quería seguir trabajando. En casa ya había empleadas, y eso debería haber sido suficiente. Pero Gabriel siempre creyó que esas cosas debía hacerlas yo en persona. Quédate en casa. Yo soy quien trabaja fuera, así que nunca les faltará de nada. Primero ocúpate bien de la casa, y luego ya pensarás en trabajar. Pero por muy bien que llevara la casa, a nadie le importaba si yo podía volver a trabajar. Solo les importaba si la casa estaba limpia, si todo estaba ordenado, si cumplía con mis deberes de nuera y de esposa. Selena, ¿en qué piensas? Volví en mí cuando Xiao Mei, una compañera con la que me llevaba bien,
Me llamó por mi nombre. Te ascendieron. A partir de mañana hasta tendrás despacho propio. ¿No te alegras? Asentí, con una sonrisa sincera. Pero la verdad es que yo ya tenía esa capacidad desde recién graduada. Desde que entré en esta empresa, siempre me limité a hacer bien mi trabajo. Firmé bastantes grandes contratos y me convertí en una empleada top de la compañía. Un mes después de incorporarme, ya había sido ascendida a directora general, así que varios compañeros con los que solía llevarme bien dijeron que querían celebrarlo conmigo. Buscamos un restaurante y tuvimos una cena muy animada. Bebimos hasta que casi no podíamos caminar antes de salir del local. Fui despidiendo a cada uno antes de pedir un coche para mí. Selena, he oído que te ascendieron. Enhorabuena. El hombre que tenía delante era Gabriel. Sí, pero su actitud hacía que pareciera otra persona. Llevaba un ramo de flores y un regalo caro en la mano. Estaba allí, delante de mí, impecable en su traje. Las flores sí que eran un objeto raro viniendo de él. Gracias, pero no aceptaré las flores. Ya no tenemos esa clase de relación. Gabriel me cortó el paso. Levanté la vista hacia él y vi las ojeras marcadas bajo sus ojos. Parecía que últimamente no había dormido bien. Selena, he pensado en muchas cosas. De verdad no sé cómo adaptarme a una vida sin ti. Desde que te fuiste, toda mi vida se ha desordenado. Incluso Ellen ya no parece ella misma. Selena, sé que antes me equivoqué, pero dame una oportunidad. ¿No podemos volver a como eran las cosas antes? Siempre había una rabia sin nombre agitándose dentro de mi pecho. No te adaptas solo porque la empleada todavía no domina bien su trabajo. Y que Ellen haya terminado así tiene mucho que ver con lo mucho que la malcriaste. Dices que sabes que te equivocaste. Entonces dime, ¿exactamente en qué te equivocaste? Gabriel guardó silencio. En realidad no sabes en qué te equivocaste, ni tampoco conoces la verdadera razón por la que quise divorciarme. Gabriel, siempre te ha gustado jugar conmigo con las palabras. Quizá todavía piensas que estaba montando un drama por aquella lista. O quizá, después de convivir unos días con Julia, descubriste que ella no era la más adecuada para ti. Gabriel, ahora mismo estoy viviendo muy bien. Ni se te ocurre intentar entrometerte en la buena vida que tengo. Tu lugar está en la capital, no aquí perdiendo el tiempo. Me di la vuelta y me fui, subiendo directamente al coche que había pedido. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. Si aún así seguía aferrándose a mí, no me importaba volverme todavía más dura. Mi empresa y el grupo de Gabriel pertenecían al mismo tipo de sector de capital riesgo. Por cosas del destino, terminamos compitiendo entre nosotros. Cuando mi jefe me entregó la propuesta de contrato, me quedé un instante paralizada. Esta vez tenemos que disputarle la cooperación a la empresa de Gabriel. ¿Puedes con ello? Le eché un vistazo al contenido del acuerdo y enseguida tuve en la cabeza una estrategia específica para responder a cada cláusula complicada. Sonreí levemente. Puedo. Mi jefe quedó muy satisfecho con mi actitud. Muy bien, entonces esta cooperación te la dejo a ti. No lo decepcioné. Tomé un avión y fui personalmente a la capital. Sentarme a la misma mesa que Gabriel en una cena de negocios era realmente una sensación que nunca antes había vivido. De vez en cuando, su mirada se quedaba rondando sobre mí como la de un hombre molesto e insistente. Yo no le dediqué ni una sola mirada. Me limité a conversar con el cliente con soltura, mostrando una por una mis fortalezas. Fue una cena muy agradable. Y cuando nos fuimos, el cliente incluso me dio una palmada en el hombro. Tienes un futuro sin límites, joven. Gabriel estaba de pie esperándome en la puerta, y a su lado estaba alguien a quien no tenía ninguna gana de ver, Julia. Selena. Actué como si no lo hubiera oído y caminé directa hacia el coche. Si vuelves a casarte conmigo, el contrato será tuyo. Mis pasos se detuvieron. Gabriel, ¿desde cuándo juegas tan sucio? Su expresión se tensó por un instante. Solo quiero que vuelvas. Julia tiró levemente de su traje. Gabriel, no te rebajes así. Tu madre me pidió que te llevara a casa. Vamos, sube al coche. Gabriel retiró el brazo y siguió mirándome fijamente. Puse los ojos en blanco. ¿De verdad crees que todavía puedes conseguir este contrato? Señalé mi carpeta. El contrato ya está firmado. Amenazarme ahora no sirve de nada. Gabriel puso una cara de absoluta incredulidad. ¿Qué has dicho? Respondí con tranquilidad. El contrato se firmó ayer. La cena de hoy la pagué yo, y tú solo fuiste un añadido del cliente. En cuanto a volver a casarme contigo, ni lo sueñes. Aunque Julia parece muy interesada en casarse contigo, así que podrías planteártelo con ella. Me di la vuelta con toda naturalidad y subí al coche con chofer que había pedido. Capítulo 14. Después de enviarme aquel video la última vez, Julia me mandó al día siguiente otro más, esta vez agarrada del brazo de Gabriel. La intención de presumir era más que evidente, pero yo tampoco pensaba dejarla pasar, ya que una y otra vez me estaba provocando y entrometiéndose en mi vida.
Yo tampoco iba a dejar que saliera bien parada. Julia era una diseñadora con bastante repercusión en Internet. A menudo vestía a celebridades e ídolos y, sumado a esa cara tan llamativa, había ganado una buena cantidad de seguidores. Me puse en contacto con una bloguera bastante famosa y saqué a la luz todo el asunto, exponiendo paso a paso cómo había sido amante sabiendo perfectamente lo que hacía. Cada una de las pruebas irrefutables venía de los videos que ella misma me había mandado. Almohadilla, la famosa diseñadora Julia fue la otra sabiéndolo. Almohadilla, cuando la noticia salió, provocó un gran revuelo en Internet. Madre mía, ¿de verdad se ha arruinado ella sola? Seguro que la esposa legítima bajó personalmente al barro a destrozarla. Qué caótico es de verdad el círculo de los ricos. Solo hay que ver el ambiente decadente de esos videos. Antes me caía bastante bien, pero ahora ya no la soporto. Las amantes que destruyen hogares deberían desaparecer. A Julia la insultaron hasta dejarla hecha polvo, y muchísimos internautas fueron a su Weibo a llenarla de ataques. Todos sus trabajos quedaron suspendidos, y hasta su empresa salió públicamente a declarar que jamás tolerarían algo así. De la noche a la mañana, Julia perdió tanto su carrera como sus seguidores. Fuera de sí, me llamó, pero yo la bloqueé y la advertí. Así que no le quedó más remedio que pasar a los mensajes para amenazarme. Deberías morir, de verdad deberías morir. Selena, algún día te alcanzará el castigo por esto, si me haces esto. Gabriel no te lo va a perdonar jamás. Le respondí escribiendo. Él apenas puede salvarse a sí mismo ahora. ¿Todavía va a preocuparse por ti? Capítulo 15. Un mes después, Gabriel volvió a aparecer en mi horizonte. Impactante, el presidente del grupo, Gabriel, hospitalizado por exceso de trabajo. Le eché un vistazo a la noticia que apareció en mi móvil y la deslicé en silencio. Claro que tenía que estar ocupado. Si no, todo el esfuerzo que me tomé habría sido en vano. Con la mirada serena, seguí trabajando frente al ordenador. Estuve ocupada hasta el mediodía, cuando recibí una llamada de mi madre. Nada más descolgar, me cayó encima con una retahíla de gritos. Selena, después de todos estos años resulta que crié a una desagradecida como tú. ¿Sabes que Gabriel está hospitalizado por problemas de estómago? ¿Has ido a verlo siquiera, aunque estén divorciados? Tampoco hace falta dejar las cosas tan feas. En su día Gabriel te trató tan bien. ¿Cómo puedes no tener ni un mínimo de gratitud? Y además, algo tan importante como un divorcio y ni siquiera me lo consultaste. Selena, sí que te has crecido. Si me preguntas a mí, no hay ninguna familia que se compare con la de Gabriel. Ya es bastante que nunca estés satisfecha, pero encima eres así de desagradecida, sin recordar en absoluto lo bien que te trataron. Si a eso se le llamaba tratarme bien, cualquier hombre de la calle sabría querer mejor a una esposa. Mamá, si todavía quieres seguir gastando mi dinero para irte de viaje con todos esos señores y señoras, entonces no te metas en mis asuntos y limítate a ocuparte de lo tuyo. Y otra cosa, divorciarse no es precisamente algo para presumir. Deja de ir contando por ahí que Gabriel y yo tuvimos una relación, porque, si no, no volverás a ver ni un céntimo mío. La fuerza con la que hablaba mi madre se vino abajo al instante. Vale, solo yo puedo aguantar ese carácter insoportable que tienes. Ya verás, acabarás sola toda la vida, de verdad. El mes que viene quiero ir unos días a Sisuanbana. Acuérdate de apuntarme a un grupo y que haya más señores solteros. Yo miré el saldo de mi cuenta bancaria, y solo entonces se me pasó un poco el mal humor. Por suerte, mis activos actuales casi bastaban para comprar varios edificios de oficinas al contado. No pude evitar suspirar. De verdad, tener dinero es una maravilla. Capítulo 16. Después de que Gabriel salió del hospital, volvió a sumergirse en el trabajo, como si estuviera intentando adormecerse a través de él. Nada de eso me importaba. Las únicas noticias que veía sobre él venían de las notificaciones automáticas de mi móvil, y yo las borraba con un solo toque. No me importaba cómo estuviera Gabriel, lo único que me importaba era cómo sería mi propio futuro. Y en cuanto a la familia de Gabriel, tarde o temprano se vendría abajo. Cuando el jefe de la empresa me llamó a su despacho, en sus ojos había una clara admiración. No escatimó en elogios y se puso a alabarme sin reservas. Llegar a directora general en solo un mes, hacía mucho que no veía una promesa tan buena. ¿Cómo es que no viniste antes a nuestra empresa? Si lo hubieras hecho, quizá ya serías vicepresidenta. Sonreí con modestia. Me halaga, jefe. Solo hice todo lo que pude. El jefe se levantó y me dio unas palmaditas en el hombro. Hay una oportunidad de ascenso y aumento de sueldo. ¿Te gustaría intentarlo? Se me iluminaron los ojos, aunque no lo mostré en la cara. Hay una oportunidad para trabajar en la sede central de Magic City. Irías durante 3 años. Si lo haces bien en esos 3 años, te convertirás en alta directiva de la central. Si no, tendrás que volver aquí.
con una rebaja de puesto y de sueldo. ¿Quieres probar? Capítulo 17. Después de salir de la oficina del presidente, recibí una llamada de Ellen, mientras todavía estaba dentro. Ya había visto su llamada, pero no contesté. Ellen insistió y llamó por tercera vez. Mamá, por fin contestaste. Mamá, te extraño mucho. Papá también. ¿Puedes volver? Yo sabía que en ese preciso momento Gabriel debía de estar al lado de nuestra hija. ¿Tu padre no te dijo que entre nosotros ya no queda nada? ¿Quedamos en qué? A partir de ahora, no volveríamos a tener contacto. En cuanto Ellen oyó lo fría que era mi voz, cambió al instante el tono lastimero con el que había empezado, y enseguida se puso a quejarse. Papá, ya te dije que ella no se iba a ablandar. Ya te dije que es una mujer cruel, pero tú no quisiste creerme. Gabriel le arrebató el teléfono y la hizo callar. Selena, lo siento. Últimamente he estado demasiado ocupado, por eso no fui a verte. ¿Puedes darme otra oportunidad? Sé que quieres trabajar y demostrar tu valía. Está bien. Acepto. Estoy de acuerdo en que trabajes. Ven a nuestra empresa. Te daré el puesto de vicepresidenta. Vuelve. Selena, este hogar no puede estar sin ti. No puedo acostumbrarme a vivir sin ti. Me reí. ¿Estás buscando una esposa o una esclava? Colgué sin seguir escuchando su monólogo. El amor que llega tarde vale menos que la hierba. ¿De qué sirve arrepentirse ahora? También había oído lo que pasó con Ellen. Al parecer, fue por pelearse y armar problemas. Y el asunto llegó hasta los tribunales. Los padres de la otra parte la denunciaron. Y la escuela no tuvo más remedio que suspenderla durante una semana. Que algo así le ocurriera no era raro. La raíz de su maldad siempre había estado ahí. Lo único que pienso es que la ley sigue siendo demasiado indulgente con los menores. Acosar a los débiles y pelearse, cada una de esas cosas basta para hundir a una familia en el dolor. Si fuera posible. Espero que Ellen pueda entrar en un centro de menores para corregirse un tiempo y limar un poco las espinas que lleva encima. Capítulo 18. 3 días después, me fui a trabajar a Shanghái, alejándome todavía más de Gabriel. Durante el tiempo que trabajé en Shanghái, viví con una tranquilidad especial. Una gran parte de eso venía de no tener a nadie molestándome. Sentía como si hubiera vuelto a mis años de estudiante, despreocupada y llena de impulso. Conocí a Leo en una reunión del mundo de los negocios. Era un hombre muy divertido y con mucho encanto. Siempre me decía que había sido amor a primera vista, pero más que eso, decía que lo había conquistado el encanto que yo llevaba encima. Su forma de hablar era interesante, directa y muy sincera. Podía adivinar lo que pensaba solo con mirarlo a los ojos. Eso era algo que jamás había sentido con Gabriel. Él llegó a Shanghái desde su ciudad natal y levantó todo por sí mismo, desde no tener nada hasta alcanzar la posición que tiene hoy. Todo se debía a su talento y a su propia capacidad, pero eso no impedía que su forma de conquistar a alguien fuera tremendamente directa. Las flores que me regalaba eran siempre las rosas más rojas. Los cosméticos que me regalaba eran siempre los más caros y los mejores. Las velas y los aromas tenían que colocarse de la forma más romántica posible. Una cena a la luz de las velas era absolutamente indispensable. Ver fuegos artificiales y ver el amanecer también eran cosas que tenían que suceder sí o sí. Todas esas eran cosas muy normales, pero hechas por él siempre conseguían conmoverme un poco, aunque su estilo fuera muy directo y con un gusto muy típico de hombre. ¿Qué quieres comer hoy? Hot pot, parrillada o comida cantonesa. Hot pot. En invierno, lo que toca es comer hot pot. Él conducía su clase G y lo pensó seriamente durante un momento. Conozco un restaurante de hot pot en la zona norte que está muy bueno. Auténtico sabor de Chongqing. ¿Quieres probarlo? Claro. Justo mientras charlábamos así, saltaron 2 noticias en mi teléfono. Una era sobre un gran conglomerado del que hacía mucho tiempo que no oía hablar. Supuestamente, por problemas en la cadena de capital, sus acciones se habían desplomado y la empresa estaba entrando en decadencia. La otra era sobre mi propia hija, Ellen. Al parecer, por un caso de acoso escolar, la familia de la víctima había llevado el asunto a los medios, provocando la indignación pública. La familia ya no pudo seguir protegiéndola y no tuvo más remedio que cumplir la ley y enviar a Ellen a un centro de menores. Ninguna de esas 2 noticias estaba separada de mi intervención. Capítulo 19. La empresa de Gabriel tuvo problemas con su flujo de caja, pero esa no fue la verdadera razón del declive del grupo. El problema real estaba en el presidente y el director del grupo. Los enviaron a prisión por malversación y financiación ilegal. Ahora el grupo está rodeado de problemas por dentro y por fuera, y ni siquiera queda un verdadero líder al mando. Fui yo quien presentó personalmente la denuncia. Considérese mi venganza por todos esos años en los que viví como una sirvienta. Lo de Ellen también fue completamente obra mía. No quería ver a mi propia hija convertirse en una lacra social y seguir perjudicando a otros estudiantes. Contacté con los medios y seguí impulsando la noticia.
haciendo que creciera cada vez más. Quería que todos los internautas condenaran el caso de acoso escolar de Ellen. Quería que Ellen entendiera que el daño del acoso escolar no es menor que el del acoso en Internet. Ella seguía yendo cada vez más por el mal camino. Así que, como madre, solo pude elegir un método extremo. Mientras Gabriel estaba demasiado ocupado intentando salvarse a sí mismo, aproveché la difusión mediática y la fuerza de Internet para enviar a Ellen a un centro de menores. Cuando Gabriel termine su condena y salga, descubrirá que ya no le queda nada. Lo habrán expulsado del grupo. Su hija estará en un reformatorio. Y hasta su gran amor habrá sido expulsada del mundo del espectáculo por la presión pública. Obligada a marcharse del continente con la cabeza baja para buscarse la vida en el extranjero. No quiero nada más. Solo quiero que pague por todo lo que hizo. Antes de entrar en prisión, Gabriel seguía pidiendo verme, rogándome que le diera una oportunidad para empezar de nuevo. Y yo ni siquiera le concedí una mirada. Se quedó toda la noche de pie delante de mi puerta. Y aún así no me ablandé. Todo lo que Gabriel hace ahora me parece inútil. Me había quedado en silencio, perdida en mis recuerdos. Y Leo se dio cuenta. ¿Qué pasa? ¿Ya no te apetece comer hot pot? No pasa nada. Podemos dar la vuelta ahora mismo e ir a comer otra cosa. Le di unas palmaditas en la mano. No pasa nada. Vamos. Solo me distraje un momento por una noticia. ¿Qué noticia te tenía tan absorta? Acoso escolar. Cerró una mano en un puño y lanzó 2 golpes al aire. Lo que más odio en esta vida es el acoso escolar. No sé de qué se creen tanto esos tipos. Siempre rodeados de matones y abusando de los más débiles. Si eso hubiera pasado en mi época, les habría dado una paliza uno por uno. Esa cicatriz en tu mano fue por eso, ¿verdad? Él sonrió. Esta es la marca heroica de un hombre. ¿No te parece genial? Parece una medalla. Me hizo reír. Y guardé el teléfono en el bolso en silencio. Vida nueva. Comienzo nuevo. ¿Para qué seguir atormentándome con el pasado? La gente siempre tiene que seguir adelante. Ya he pensado la respuesta a la pregunta que me hiciste ayer. Leo se tensó de inmediato. Espera, todavía no lo digas. Acepto. ¿Qué? Leo, he dicho que acepto. Pisó el freno en el semáforo justo cuando se puso en rojo. Por fin ha llegado lo que llevaba tanto tiempo esperando. Me rodeó el cuello con un brazo y me dio un beso corto en los labios. Fue tan cuidadoso como si estuviera tratando un tesoro. Era una sensación que nunca había tenido con el hombre del pasado. Estoy loco por ti,